Senador Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, le agradecemos mucho que se siente con nosotros en Político.mx para platicar acerca de temas de agenda de la vida política nacional. Gracias, senador. Es un honor. Gracias, Juan Pablo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Político MX siempre tiene presencia en el país y los felicito por lo que han logrado en tan corto tiempo. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en las oficinas y es y será siempre un honor recibirlo. Senador, uno de las últimas, de los últimos posicionamientos, de los grandes posicionamientos que le dimos a hacer, tiene que ver con ese tema de la ley de adquisiciones. Y más allá de las declaraciones que habría hecho respecto a la opacidad que podría tener esta misma ley, hablaba de este rompimiento del bloque opositor. ¿Qué pasó en la votación? Y por otra parte, ¿cree que existe una alianza entre el PRI y Morena, como también lo llegó a declarar? Bueno, en primer lugar, Movimiento Ciudadano está en contra de actos que respalden la opacidad en este país. Nosotros hemos alentado la transparencia y la rendición de cuentas, porque es la única manera de hacer un efectivo combate a la corrupción. Nosotros no imaginamos que se combata la corrupción cuando se deje una discrecionalidad tan amplia como la que sin necesidad se aplica en la ley de adquisiciones. Se modifica el artículo primero para facultar al gobierno que haga lo que el artículo 41 le permite hacer en momentos de contingencia. Es decir, en momentos de emergencia es claro que se pueden realizar compras para atender esa contingencia, incluso por asignaciones directas. En el caso a que se refiere esta reforma, vuelvo a subrayar, innecesaria, el gobierno está solicitando y el legislativo obsequiando el que haya una discrecionalidad tan amplia para que el gobierno haga prácticamente lo que quiera, al amparo de, manifiestan, de una intervención de organismos internacionales. Por cierto, toda vez que hablan de organismos internacionales, la reforma debió haber iniciado en el Senado de la República, que por mandato constitucional tiene como facultad exclusiva esa materia. Naciones Unidas. Entonces, no lo hicieron así. Y por otra parte, el bloque de contención, que no de oposición. Hemos insistido mucho en llamarle bloque de contención, porque el propósito es frenar iniciativas arbitrarias que provengan del Ejecutivo Federal o de la prefigurada mayoría parlamentaria. Y la oposición no es una, son muchas. Nosotros no coincidimos en todo con las fuerzas con las que sí podemos coincidir en frenar iniciativas arbitrarias en materia constitucional o que lastimen los derechos de los ciudadanos. Precisamente por ello, nos causó mucha extrañeza que después de haber hecho un acuerdo, los coordinadores de los grupos parlamentarios del bloque de contención en la Cámara de Senadores, con los coordinadores de los grupos parlamentarios del bloque de contención en la Cámara de Diputados, hayan aceptado los diputados del PRI aprobar un periodo extraordinario de sesiones, después de que el presidente de la República hizo un chasquido de dedos y recriminó al coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados el que no hubieran aprobado esa iniciativa. Esto es lastimoso para el Poder Legislativo y por otra parte evidencia una ruptura del bloque de contención en la comisión permanente, porque efectivamente los votos nuestros impiden que puedan realizarse periodos extraordinarios siempre y cuando haya la unidad. Sí. Y esta se rompió y precisamente por eso fue el sentido de mi mensaje. ¿Alguna negociación entre el PRI y Morena que usted haya visto o que haya detectado a partir de esos votos del PRI que le dieron? No la veo, pero la intuyo.
Por otra parte, hablando todavía de la agenda legislativa, y uno de los temas que Movimiento Ciudadano ha estado empujando es la parte del ingreso vital. ¿Ve las condiciones necesarias a nivel legislativo para que por lo menos se pueda discutir esta iniciativa? Bueno, el periodo extraordinario nuestro, por el cual se aprobó con nuestro voto en contra la ley de adquisiciones, logramos integrar un grupo de trabajo de manera plural para hablar de un tema que afecta el ingreso y el empleo de millones de familias. Y en ese sentido, la propuesta nuestra es una propuesta de suma al patrimonio de las familias, como se ha dado en otras partes del mundo y particularmente en América Latina. El tema es apoyar al menos con 3 meses de apoyo de un ingreso básico de menos de 4,000 pesos a todas las personas que hayan perdido su empleo, así como a quienes hayan visto disminuido su ingreso, con el propósito de evitar el contagio y permitir que las personas permanezcan en sus hogares. Este ejercicio, desde luego, en su momento, una vez que se apruebe la ley y sobre todo que haya la voluntad política del Ejecutivo Federal, será el propio Ejecutivo el que lo lleve a la práctica. Incluso ese ingreso vital por el que lucha Movimiento Ciudadano, de concretarse, sería capitalizado por el propio presidente de la República, porque serían las instancias del Ejecutivo Federal las que lo entregarían. No estamos buscando un ejercicio de preeminencia y mucho menos de la vanidad de decir que se promovió el ingreso vital. Lo que se está provocando es que las familias mejoren su ingreso y se evite que la contingencia sanitaria esté golpeando de manera tan brutal la economía de las familias, que se traduce también en una contingencia económica de consecuencias desproporcionadas. En lo personal, estimo que el presidente de la República ha tenido una cortedad de miras en el problema que está sufriendo en su conjunto la población mundial, pero que por falta de atingencia hemos tenido graves problemas que se traducen en una emergencia sanitaria mal operada, muy mal manejada, y una contingencia económica sin apoyos sustantivos, porque todo lo que informa el presidente de la República son apoyos que se habían aprobado ex ante el problema del COVID-19. Con programas sociales. Los programas sociales son ex ante, sí, y además tuvieron el respaldo del Movimiento Ciudadano, porque son los programas en los que creemos. Movimiento Ciudadano acompañó la reforma al artículo 4 constitucional que garantiza el apoyo a los grupos vulnerables, porque es en lo que creemos. Movimiento Ciudadano está inscrito en la socialdemocracia y además lo sabe Andrés Manuel, que cuando participamos en los proyectos anteriores de manera conjunta fueron planteamientos formulados en la plataforma electoral por Movimiento Ciudadano. Pero eso no quiere decir, ya lo decían las cartas, pero eso no quiere decir que en este momento está atendiendo como se debiera atender la contingencia. ¿Y la viabilidad presupuestal de esta propuesta de el ingreso vital, entonces vendría por parte del gobierno federal o por dónde lo están ustedes viendo? Es que no hay otra forma. El gobierno de la República es el encargado de recaudar y administrar los fondos públicos. Y puedo decirle que mejorar el ingreso de las familias, permitir que permanezcan las familias en sus hogares en un momento de tanto contagio, desde luego que ayuda a la economía, porque si la economía se sigue hundiendo y las familias siguen perdiendo a seres queridos, evidentemente hay deterioro moral por un lado y por otra parte caída, no nada más del ingreso de las personas, sino de la actividad productiva en su conjunto. Esto puede ser evitable y lamentablemente ha habido una intransigencia desde el Poder Ejecutivo. Ahora platicaremos justamente de esos puntos y de las cartas. Antes le quisiera preguntar, senador, el escenario ya de las elecciones intermedias del 2021. Hemos hablado con Marco Cortés, hemos hablado
con Ángel Ávila, con PAN, PRI, PRD, y ellos plantean una posibilidad de generar este bloque ahora sí opositor, no tanto de contención, para ir juntos en las elecciones hacia el 2021. ¿Ustedes siguen en su posición de ir solos como Movimiento Ciudadano en la generalidad de los puestos electorales? Bueno, en lo personal, soy partidario que en las elecciones intermedias todas las fuerzas políticas nos pongamos a prueba. Se está argumentando que de no ir juntos se corre el riesgo de que Morena y sus aliados vuelvan a obtener una mayoría desproporcionada, desde nuestro punto de vista además indebida, en la Cámara de Diputados. Pero esto ha sido así porque las reglas las crearon el PRI, el PAN y el PRD. Algo que debe reconocérsele al presidente de la República es que se ganó con esas reglas no construidas por él. Y de ninguna manera vamos a permitir que se siga dando una sobrerepresentación a la hora de asignar la representación proporcional. Hay momentos procesales oportunos que tienen que ser impugnados. Y eso lo va a hacer con mucho cuidado, con mucho detenimiento, Movimiento Ciudadano. Y por otra parte, esa es la opinión en lo personal de Dante Delgado, en mi calidad de coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y de presidente del Consejo Nacional de nuestra organización. Desde luego que llegará el momento en que se tenga que deliberar. Nosotros no creemos que frente a lo que plantea el presidente tengamos que darle la respuesta que él está anticipando. Recuerden que él ha dicho que debe haber dos posiciones, la de él y la de los otros. Y en ese sentido, él los califica, los que están con él dice que son liberales y los que no están con él dice que son conservadores. Él sabe que en Movimiento Ciudadano tenemos ideas más avanzadas que las suyas. Él frente a nosotros es conservador, pero además es tan conservador que utiliza los términos del siglo XIX, donde ve a liberales y conservadores. Él está diciendo conmigo o contra mí, y nosotros no estamos ni con él ni en contra de él, estamos a favor de México. Y desde luego que debe de construirse un nuevo ejercicio, un nuevo polo que lo confronte en el terreno de las ideas y de las acciones. Yo no estoy en la lógica en la que han caído otros, en la que para enfrentarlo a él tienes que estar en contra de él. Y además quiero llamar la atención de personalidades como usted y de quienes nos escuchan hoy y nos ven en sus hogares, porque cuando ha habido confrontaciones y divisiones de México, precisamente entre conservadores y liberales, recuerden que en el siglo XIX, en el 46, perdimos la mitad del territorio. Posteriormente, en esos conflictos, llegó a México Maximiliano de Habsburgo. Y más tarde, en los conflictos solamente entre la masonería, trajo como consecuencia una dictadura muy prolongada de Porfirio Díaz. Y de lo que se trata aquí es de que le vaya a México. Así que ubiquemos todo en el siglo XXI y con visión de grandeza y de recuperación económica y de estado de bienestar para los mexicanos. Y en ese ejercicio es en el que está inscrito Movimiento Ciudadano. Y mi voz, espero que tenga eco al interior de los órganos de decisión, es que participemos como ya lo hicimos en el 2015. Quiero recordarle al auditorio que en el 2015 fuimos la fuerza electoral de mayor crecimiento, obtuvimos el 6.1% de la votación nacional, cuando Morena obtuvo 8.3% de la votación nacional. Es decir, si es posible, si hay ideas, tener crecimientos exponenciales. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano plantea, frente a la construcción de la suma de emblemas, que en lo personal denomino como un muégano, planteo la necesidad de construir un realineamiento de las fuerzas de la sociedad. Fuerzas que en alguna ocasión pudieron haberle dado, como nosotros, el voto a Andrés Manuel López Obrador, y que hoy, fastidiados de que agravia lo mismo a los doctores, a los economistas, a los artistas, a los investigadores, a los profesionales, a las mujeres, a los niños, porque no se ha medido en esa
acción de confrontación que todas las mañanas utiliza como plataforma para ir lastimando uno a uno a los diferentes sectores, las diferentes actividades, lo mismo deportistas que artistas. El mundo cultural ha sido lastimado, el mundo científico. En ese sentido, Movimiento Ciudadano sí debe apostarle a un realineamiento de fuerzas, porque México tiene salida y debe ser una salida progresista que dé el estado de bienestar a los grupos vulnerables, pero al propio tiempo que establezca reglas claras con políticas públicas certeras a los emprendedores de México. Porque hoy más que nunca la recuperación económica está en manos del aparato productivo, y la iniciativa de la gente es la que hace posible que se generen 8 de cada 10 empleos en la micro y mediana empresa. Hablando de agravios y hablando de triunfos electorales, su segunda carta abierta dirigida al presidente López Obrador hablaba de este ataque a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Y si me permite leer parte de lo que publicaba usted en esta carta, decía: me indigna especialmente la campaña que desde hace 7 años iniciaste contra Enrique Alfaro, aun cuando él te respaldó en 2006 y 2012. ¿Recuerdas que no ganó la gobernatura precisamente en 2012 porque tú le restaste votos? ¿Recuerdas que él obtuvo casi 500,000 de votos más que tú en Jalisco? Seguro lo recuerdas. Esas cosas que no se olvidan. Entonces, ¿por qué tu encono contra él? ¿Cómo vio la reunión del presidente López Obrador con el gobernador Enrique Alfaro hace algunas semanas en Jalisco directamente, en el que muchos medios reportaron algún tipo de conciliación o por lo menos algún tipo de cooperación? ¿Ve que esta actitud y este encono y estos ataques a los que usted menciona en contra del gobernador de Jalisco se hayan de alguna manera resuelto? Bueno, en primer lugar quiero decirle que la carta la hice precisamente porque estaba viendo una mañanera después de que habían estado atacando a Alfaro y el presidente de la República expresamente dijo que quería pruebas. Y como a mí no me gusta decir mentiras, pues se las presenté. Porque para mí es indignante que él haya pretendido que Alfaro traicionara al Movimiento Ciudadano a partir del momento en que él, después de haber sido nuestro candidato, pretende formar 6 años después, que es otra de las cosas que le digo, porque él debió haber formado su partido 6 años antes y haber sido líder de 4 partidos. Sin embargo, él prefirió la decisión unipersonal. Entonces, le planteó a Alfaro que traicionara al Movimiento Ciudadano. Y seguramente aún no lo perdona. Y precisamente por eso saqué la carta. Él pidió pruebas y las pruebas están ahí. Por cierto, hablaba de mafia del poder, ya no se refiere a mafia del poder porque ahora la acompaña a todos lados. Hace unos días incluso firmaron un convenio. Pero adicionalmente, en lugar de usar ese término, ahora quiere usar los términos de conservadores y liberales. Y nosotros no cabemos en esa dicotomía. Nosotros no podemos aceptarle esa posición porque sabe que somos de vanguardia y porque sabe que somos la fuerza electoral que tendrá crecimiento. Precisamente por eso, en mi opinión, es el encono en función de Jalisco. Enrique Alfaro es un hombre de bien, fue un gran alcalde y es un gran gobernador, tiene un gran sentido de responsabilidad, pertenece a una nueva generación comprometida con el país. Y desde luego que él tiene como gobernador la obligación de responderle a los jaliscienses. Y él debe llevar una relación de entendimiento con el gobierno de la República. De hecho, Movimiento Ciudadano es la única fuerza que ha respaldado al presidente de la República en sus decisiones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Nosotros respaldamos todos los nombramientos de todos los encargos que requieren la aprobación del Senado, secretarios de Estado, embajadores, cónsules, ratificación de los nombramientos de generales y almirantes, y además la política exterior del país la hemos estado respaldando a plenitud. ¿No le ha apostado en contra? Incluso nosotros permitimos que surgiera la Guardia Nacional porque teníamos los votos para impedirlo. Sin embargo, si es un tema tan sensible para la sociedad nacional, la inseguridad, y él pensaba que la Guardia Nacional, que constitucionalmente era otra cosa, pero tuvimos que hacer los ajustes legales para que finalmente se llamara como él quería, eso sí, civil,
mando civil. El problema es que él no está atendiendo a las policías municipales y estatales, como es un mandato constitucional. Y qué bueno que participe la Guardia Nacional, que él haya tomado la iniciativa, incluso transgrediendo un poco el propio término del transitorio constitucional, un involucramiento más directo de las Fuerzas Armadas de manera general, cuando tendría que ser de manera específica, pero no ha cumplido en lo absoluto el apoyar con recursos y con capacitación a las policías municipales y a las policías estatales, que en su conjunto son más de 230,000 elementos que estarían al servicio de la sociedad. Nosotros creemos que la seguridad puede ser recobrada, pero se necesita hacer un ejercicio integrador donde participen todos los sectores y desde luego todos los ciudadanos desde los lugares más apartados, en las colonias más apartadas o en las comunidades más apartadas, porque ahí deben de participar los ciudadanos. Estrategia de seguridad. ¿Ve a Enrique Alfaro como el único gran opositor en estos momentos al gobierno de la Cuarta Transformación? No lo veo como opositor al gobierno, lo veo como un gobernador comprometido con prácticas de buen gobierno y con el deseo de servir correctamente a la sociedad. Lo que sucede de otra parte es que hay personas obsequiosas que están acostumbrados a viejas prácticas de un sistema disfuncional que lamentablemente, y por lo que se ve, el actual gobierno quiere revivir remontándolos a los años 60. Es decir, son verdaderas acciones regresivas. Nosotros queremos fortalecer las instituciones del país, queremos empoderar a los ciudadanos, y la verdadera oposición que tiene el gobierno de la República, y lo sabe, es Movimiento Ciudadano. Entendiendo que falta todavía mucho tiempo para la próxima elección presidencial, ¿consideran también el Movimiento Ciudadano a Enrique Alfaro como la principal figura para encaminarse justamente a una candidatura para la próxima elección? Yo siempre he pensado que el desempeño de la actividad política es día a día. La política no es, se va construyendo. Alfaro tiene la obligación moral y política de ser el mejor gobernador en la historia de Jalisco, como me encantaría que lo pensara también así el presidente de la República. Sin embargo, si se tienen desatinos y confrontaciones, no se lograría. Por eso celebro que Enrique Alfaro le haya extendido la mano al presidente de la República y que en la forma, y espero que también en el fondo, la haya extendido cuando varias semanas antes decía que su agenda estaba muy ocupada. Así que, por lo que se refiere a Enrique Alfaro, su responsabilidad y compromiso es Jalisco. Si lo hace bien, por ser integrante de una nueva generación, tendrá posibilidades como otros mexicanos que están presentes en la vida del país. Senador, en la primera carta que también le dirigió públicamente al presidente López Obrador se refiere mucho a la relación personal, al acompañamiento político que tuvo con él durante años, y también, si me permite leer una parte de este texto, dice usted: la falta de contrapesos institucionales de poder y consecuentemente tener un poder hegemónico afecta en la mayoría de las ocasiones la necesidad de construir consensos y acuerdos imprescindibles. Precisamente por ello, ahora es más necesario que nunca construir esos acuerdos. De no hacerlo oportunamente, perderá México, perderemos todos los mexicanos y a la larga también perderás tú, porque la democracia, con todas sus imperfecciones, es la que corrige, para bien o para mal, las desviaciones, perversiones o confusiones de los gobernantes. Dice usted también en esta misiva que lo que le hizo salir a declarar con estas cartas públicamente una posición respecto al gobierno de López Obrador fue el tema del COVID. Antes del tema COVID, ¿lo estaba haciendo bien en su consideración el gobierno de López Obrador, o fue el COVID ese punto de rompimiento efectivamente a partir del planteamiento económico que también nos hace? Como lo dije hace rato, nosotros estuvimos acompañando y hemos acompañado las decisiones de vanguardia y progresistas de este gobierno. No hemos regateado eso. Pero además, si el pueblo de México tomó la decisión de darle el respaldo, nosotros no podíamos por qué regatearle al pueblo de México que el nuevo gobierno hiciera adecuaciones en el sentido que lo considerara correcto siempre y cuando no vulnerara otros derechos y otras instituciones.
nosotros habíamos pensado, más cuando hablo de nosotros estoy hablando en este caso específico, Dante Delgado había pensado que el presidente de la República tenía todo el derecho de ir haciendo sus planteamientos. Sin embargo, con motivo del COVID, empezó a tomar decisiones aún más graves que anteriores, que las tomase anteriormente. Y lo quiero precisar. Rompió comunicación con los sectores. Empezó a tomar decisiones unipersonales. Por ejemplo, cuando nombra al doctor López-Gatell, vocero, porque ya es su colaborador como subsecretario de la Secretaría de Salud, él tenía la obligación constitucional de haber convocado a la instalación del Consejo General de Salubridad, en donde hay diferentes instituciones que deben de participar en la toma de decisiones, y no lo hizo así. Él ha tomado decisiones verticales. Le encanta la presidencia imperial, la de arriba para abajo, y precisamente esa fue la convocatoria que le hice, que la dejara de lado, que actuara como había actuado, y no lo digo en la carta, pero lo imaginé en ese momento, cuando fue jefe de gobierno, que hablaba con todos los sectores. Él debe de hablar como presidente de la República con todos los sectores. Si ya tenía la mitad de la población que había votado por él, era el gran momento de construir un gran entendimiento por el país con la otra mitad y hacer que México saliera adelante empujado por todos. Para mí es inexplicable que no sea por dos razones, porque le dieron la mayoría en el Congreso, por un lado, y por otra parte, por lo que significa la química cerebral cuando ganas. Por eso dice, ¿quieres conocer a un hombre? Invístelo de poder, que al lado de sus colaboradores que no saben discrepar de él, pues seguramente lo han hecho entender que todo lo puede el presidente de la República. Y hoy los hechos están acreditando que no es así. Él repite para convencerse a sí mismo que las cosas van bien, que está dominada la pandemia, que la economía se va a reponer, pero lamentablemente no es cierto. Sin embargo, la realidad todo lo ubica en su contexto. ¿Ve un intento autoritario en ese sentido de la Cuarta Transformación? No, bueno, le encanta la presidencia total y además lo dice en sus mañaneras. Lo ha dicho, este es un gobierno presidencialista, pero entiende presidencialista como unipersonal. Y el presidencialismo se genera en la vía democrática, en la construcción de consensos, para hablar con la pluralidad. Él, a diferencia de los diputados, senadores que llegan por el partido, él llega en un cargo unipersonal por el apoyo de la mayoría para gobernar a todos los mexicanos, no a una parte de los mexicanos. ¿Piensa usted seguir publicando este tipo de posiciones y cartas a la opinión pública dirigidas al presidente? No lo tengo como norma porque incluso no lo creía. Había lanzado una y la segunda fue porque él retó. Lo que decía de Alfaro. Si el presidente llegara a hacer alguna implicación directa, estoy dispuesto a hacer las cartas que fueran necesarias. Se refirió también en redes sociales a esta misiva, esta carta de los intelectuales que están llamando a una gran alianza opositora. Ya lo decía usted también al principio de esta entrevista, no es para usted la manera en la cual se debe de enfrentar electoralmente, políticamente al gobierno de López Obrador, a Morena, a la Cuarta Transformación. Coincidimos en el diagnóstico, les puse, pero no en la solución. Definitivamente no coincido con el punto de vista de ellos. ¿Qué es esta forma de dividir entre liberales y conservadores? Es caer en el juego, es caer en el juego del presidente. Tan es así que el presidente inmediatamente se montó en esa carta para descalificarlos a todos. Y muchos de ellos, la mayoría, yo puedo decir que la totalidad, son personas que tienen en lo personal mi respeto y la valoración positiva de la inmensa mayoría de los mexicanos por lo que han aportado al país en ideas y en trabajo. ¿Cómo tendría que enfrentar a nivel político entonces la sociedad a la que habla, que también ha agraviado el presidente López Obrador, los intelectuales, los deportistas, los empresarios, entendiendo que no pueden crear estos bloques opositores, estos bloques de contención a nivel legislativo? Al menos por parte nuestra, estamos ciertos de que es posible ganar en el terreno de la confrontación política de manera directa. Son dos cosas diferentes, que hay una percepción
de que Morena puede ganar, y otra que en el terreno de los hechos gane. Y hay muchos ejemplos. El 19 fue dramáticamente malo para Morena, en la caída de las preferencias electorales. Pero eso es un análisis que no todos tienen la obligación de conocer. Sin embargo, el presidente ha buscado estar en la boleta electoral, procuró que la revocación de mandato fuera en las elecciones del próximo año, y Movimiento Ciudadano lo impidió, porque incluso todo el aparato legislativo está hecho para que no intervengan ni los presidentes municipales y sus funcionarios, ni los gobernadores de los estados, ni sus funcionarios, ni el presidente de la República, ni sus funcionarios. Sería contra natura permitir que el presidente de la República, cuando la ley se lo impide, estuviera solicitándole al pueblo votaran por él en revocación de mandato, que es otra mala interpretación del presidente. La revocación de mandato es un derecho de los ciudadanos, no de la autoridad. Los ciudadanos, cuando no le están haciendo bien, se organizan para pedir, firmando el 3%, el que se retire la confianza al funcionario, que puede ser presidente de la República, gobernador o presidente municipal. Y el problema de Andrés Manuel López Obrador es que lo entiende como ratificación de mandato. Eso no es lo que dice la ley. Y por otra parte, ante la imposibilidad de aparecer en la boleta, desde mi punto de vista, y es lo que no han entendido quienes suscribieron esta carta y quienes piensan que la conformación de un muégano es la solución, es que él quiere estar en el escenario político electoral del 21 porque ya está. Ha habido semanas, en medio de la pandemia, con sus consecuencias sanitarias y económicas, que no habla una sola palabra del COVID-19. Y en cambio sí habla del tema electoral, de descalificar a los contrarios. El presidente de la República quiere que la elección del 21 sea plebiscitaria, conmigo o contra mí. Sabe que en la boleta, claro, porque sabe que Morena es muy chiquito. Morena no es una fuerza organizada, fue la emigración de muchos del antiguo PRD. ¿Y se está viendo muchos conflictos de ahora? Y tiene muchos conflictos porque falta disciplina, integración, faltan muchas cosas. Claro que tienen el liderazgo sólido y fuerte del presidente de la República, que yo siempre he reconocido que es el líder social más importante del país prácticamente todo México del siglo XX y lo que va del XXI. Y entonces, sin el presidente en la boleta de manera oficial, ve que la potencia electoral de Morena entonces está muy disminuida. No es que lo vea, es que se va a ver el año próximo y van a contar quiénes sean los candidatos en cada caso. ¿Qué cálculos tienen ustedes en Movimiento Ciudadano para el 21 a nivel de Congreso y a nivel de gobernatura? Seremos la fuerza de mayor crecimiento electoral en el país y además vamos a ser, porque ya lo somos, la oposición más frontal al presidente de la República y a su grupo parlamentario en ambas cámaras. Por último, senador, agradeciéndole muchísimo estos minutos, ¿cree que el presidente lee sus cartas? ¿Cree que tiene opinión referente a la posición que tiene, habiendo sido también compañeros de política durante tantos y tantos años, como también lo mencionaba? ¿Cree que hay posibilidad de una reconciliación o recomposición, por lo menos, sobre todo con personajes que lideran Movimiento Ciudadano como usted? Bueno, él sabe, si ustedes advierten, yo no soy una persona que me dedique a agraviar al presidente de la República. Al contrario, y en la primera carta se lo digo, deseo que le vaya bien como presidente. Movimiento Ciudadano no es golpista. Nosotros no queremos que el presidente de la República deje de serlo. Queremos que sea un buen presidente, como él incluso siempre lo ha querido ser. Deseamos que no se arrepienta después de no haber hecho bien las cosas. Ese fue el sentido de mi primera carta. Nosotros vamos a permitir que él concluya su gobierno, como se permitió que concluyera gobiernos inefables, anteriores. Vamos a permitir que eso suceda, pero creo que no es mucho pedirle que aspire a ser un gran presidente. Senador Dante Delgado, le agradecemos muchísimo estos minutos para Político.mx y si nos permite, lo seguiremos molestando
en otras ocasiones para hablar de temas importantes de política de la vida nacional, de lo legislativo, por supuesto, de la elección del 2021, a la que estaremos muy atentos. Gracias por esta oportunidad, Juan Pablo. Un saludo muy respetuoso a todo el público. Gracias.